Ya ni siquiera recuerda su propio nombre. Esas fueron las palabras exactas. No las gritaron, no, fue peor. Fue un susurro, un cuchillo de hielo que se deslizó desde el comedor hasta la cocina, donde yo me había levantado a buscar un vaso con agua. Mi mano, esa misma mano que había levantado muros, que había tallado la cuna de mi único hijo, tembló. El vaso casi se me cae. El agua se agitó, como el mar embravecido que de pronto se había desatado dentro de mi pecho. Allí estaban ellos, mi hijo Ricardo y su esposa, Mónica, sentados a la mesa que yo construí para mi amada Elena, hablando de mí como si yo fuera un fantasma, un mueble viejo y polvoriento que ya no sabían en qué rincón arrumbar. Mi hijo no dijo nada. Su silencio fue la respuesta, la confirmación que Mónica necesitaba. En ese instante, el dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que apoyarme en el umbral de la puerta. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 81 años de vida, trabajos, de amor, reducidos a una frase lapidaria. Un viejo que ya no recuerda ni su nombre. Pero lo que ellos no sabían, lo que su soberbia, su prisa por despojarme de todo, no les permitía ver, era que el viejo al que daban por acabado estaba escuchando, y en ese preciso instante, mientras el corazón se me hacía pedazos, una idea extraña, una resolución fría y cortante como el acero, nació de entre los escombros de mi dignidad. Si ellos querían un viejo senil, un hombre perdido en la niebla del olvido, eso es exactamente lo que les iba a dar. El verdadero Arturo Vargas, el maestro carpintero, el padre, el abuelo, murió esa noche, y en su lugar nació el personaje que ellos mismos habían creado. Un personaje que les mostraría el verdadero rostro de su propia miseria. Esta historia, mi historia, es dolorosamente real. Sucedió aquí, en las calles de Puebla, en esta misma casa que respira los recuerdos de Elena, mi esposa. La construimos juntos, o más bien, yo la levanté con mis manos mientras ella la llenaba de alma. Recuerdo el olor a pino y a cemento fresco, las tardes de sol en las que ella me traía un jarro de agua de Jamaica, sentándose sobre una pila de ladrillos para hablarme de sus sueños. Soñaba con un jardín lleno de rosales y con el sonido de las risas de nuestros nietos corriendo por el pasillo. Yo le prometí que tendría todo eso, y trabajé, vaya que sí trabajé, doble turno en el taller de ebanistería durante años, aceptando encargos los fines de semana, sacrificando horas de sueño, todo para que a Ricardo no le faltara nada, para que pudiera estudiar en la mejor universidad, para que se convirtiera en el asesor financiero exitoso que es hoy. Vendí mi vieja camioneta, esa que tanto amaba, para pagar su titulación. Elena y yo comimos frijoles y arroz durante meses para poder comprarle su primer traje elegante. No nos importaba, todo era por él, por su futuro. Él era la obra maestra de nuestras vidas, o eso creíamos. Cuando Elena partió de este mundo, hace 5 años, un silencio denso se apoderó de esta casa. Ricardo y Mónica comenzaron a visitarme, al principio con una frecuencia que parecía genuina, pero poco a poco las visitas se fueron espaciando, las llamadas se hicieron más cortas. Cuando venían, sus ojos se paseaban por la casa, no con nostalgia, sino con la mirada fría de un tasador. Calculaban el valor de los muebles que Elena y yo habíamos elegido con tanto amor, el valor del terreno. Sus conversaciones, antes llenas de anécdotas y risas, se volvieron superficiales, impacientes. Me interrumpían cuando les contaba alguna historia de mi juventud. Ricardo pasaba más tiempo mirando la pantalla de su celular que a los ojos de su padre. Mónica me sonreía con unos ojos. En ellos yo no era un padre, una carga, un problema logístico y financiero que de o temprano tendrían que resolver. Empecé a notar pequeños. Para mi cumpleaños me regalaban cosas personales, claramente compradas. Una corbata, a mí, que no uso una desde la boda de mi propio, una caja de chocolates baratos. A mí, que soy diabético, y ellos lo saben perfectamente. No era el valor del regalo lo que dolía, era el mensaje que enviaba. Pensamos en ti, nos importa. Me dejaban fuera de sus planes. Me enteraba por mi nieta, Isabela, que habían hecho una carne asada el fin de semana o que se habían ido de vacaciones a la playa. Isabela, mi única luz en esta oscuridad. Ella sí me veía, ella sí me escuchaba. A sus 19 años tenía la sabiduría y la compasión que sus padres habían perdido en su carrera
por el dinero y el estatus. Era en sus visitas, en sus abrazos sinceros, donde yo encontraba el oxígeno para seguir respirando. Pero esa noche, la noche del susurro, algo se rompió para siempre. Después de escuchar esas palabras, me retiré a mi cuarto sin hacer ruido. No quise el agua. La sed que sentía no era física, era una sed de justicia, de dignidad. Me senté en mi viejo sillón de orejas, el favorito de Elena, y miré su fotografía en la mesita de noche. Sus ojos parecían mirarme con una infinita tristeza, como si ella también hubiera y en el silencio de mi habitación, le juré que no me dejaría, que no permitiría que convirtieran nuestro hogar, el santuario de nuestro amor, en la moneda de cambio para codicia, que usaría la última herramienta que me quedaba, la única que ellos no podían ver ni tasar, mi inteligencia. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, pieza por pieza, como uno de mis muebles finos. Era un plan arriesgado, doloroso, pero necesario. Iba a fingir que mi mente se desvanecía, que mis recuerdos se borraban uno a uno. Iba a convertirme en un espectador silencioso de verdaderas intenciones, y les daría la cuerda suficiente para que ellos solos. Esta es la crónica de cómo un viejo carpintero, al que su propia familia dio por muerto en vida, planeó la lección más importante de todas, una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Si alguna vez has sentido el frío de la ingratitud, si alguna vez has temido ser olvidado por aquellos a quienes diste la vida, te pido que me acompañes en esta historia. Suscríbete, porque mi voz es la de muchos abuelos que callan, y ha llegado el momento de que nuestra verdad sea escuchada. Mi primer acto en este triste teatro comenzó a la mañana siguiente. Me senté a la mesa para desayunar, todos los días, pero esta vez me quedé mirando el salero con una expresión de profunda confusión. Mónica, que se movía por la cocina con la prisa de quien tiene cosas más importantes que hacer, lo notó. Su voz, falsamente dulce, me sacó de mi ensimismamiento. Me preguntó si me pasaba. Levanté la vista. La miré como si fuera una extraña y le pregunté quién era ella y qué hacía en casa de Elena. El golpe fue perfecto. Pude ver un destello de triunfo en sus ojos antes de que lo disfrazara con una máscara de preocupación. Le explicó a Ricardo que leía el periódico financiero sin levantar la vista, que su padre había tenido otro episodio. La palabra otro fue clave. Ya estaban construyendo un historial para justificar lo que vendría después. Ricardo bajó el periódico con un suspiro de fastidio, se acercó y me puso una mano en el hombro, con esa condescendencia que se le reserva a los niños y a los tontos. Me habló despacio, como si el volumen bajo pudiera penetrar la supuesta niebla de mi cerebro. Me recordó quién era él, quién era Mónica, y que mi Elena ya no estaba con nosotros. Cada palabra era una torsión en mi alma. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para mantener el rostro vacío, los ojos perdidos. Asentí lentamente, como un autómata, y empecé a comer mi pan en silencio. Por dentro, yo no era un autómata. Era un volcán a punto de estallar. Estaba actuando en el escenario más cruel del mundo, mi propio hogar. Y mi público era mi propia familia, aplaudiendo mi decadencia que les convenía. Los días siguientes fueron un calvario de actuaciones. Confundía los nombres, preguntaba la misma cosa 5 veces en una hora. Me quedaba parado en medio del pasillo, fingiendo no saber a dónde iba. Era agotador. Cada olvido fingido era un recordatorio de todo lo que estaba perdiendo de verdad. Pero la reacción de ellos era mi combustible. Dejaron de tener cuidado. Empezaron a hablar de mí en mi propia cara, usando la tercera persona. Decían que el abuelo no había dormido bien, que el abuelo no quería comer. Me habían convertido en un objeto, en el abuelo, despojándome de mi nombre Arturo, justo como Mónica había dicho. Era una profecía autocumplida. El desprecio se volvió la atmósfera de la casa, tan densa y pesada que a veces sentía que me asfixiaba. Fue mi nieta Isabela quien, sin saberlo, me dio la herramienta que necesitaba. Vino a verme un sábado por la tarde, como siempre hacía. Me trajo un libro de fotografías de la vieja Puebla y se sentó conmigo a pasar las páginas. A diferencia de sus padres, ella me tenía paciencia. Si yo me quedaba mirando una foto por mucho tiempo, si le contaba por 10ª vez cómo conocía a su abuela en la plaza, ella sonreía y escuchaba como si fuera la primera vez. En un momento de falsa lucidez, le dije que la casa estaba muy silenciosa desde que
Elena se fue, que me gustaría tener algo de música para escuchar, como antes. Sus ojos se iluminaron. Me dijo que los viejos radios eran muy complicados, pero que podía conseguirme un aparatito moderno, muy fácil de usar, para escuchar música y hasta programas de radio. 3 días después apareció con un pequeño reproductor de MP3. Era negro, diminuto, y tenía un solo botón grande para encenderlo y apagarlo. Me enseñó a usarlo, y entonces me mostró su función secundaria. Me dijo que si dejaba el botón apretado, una pequeña luz roja se encendería y el aparato grabaría el sonido. Por si quieres grabar una canción de la radio, abuelo, me dijo con toda su inocencia. En ese momento sentí que el destino, o quizás Elena desde el cielo, me estaba entregando un arma. Empecé a llevar la pequeña grabadora en el bolsillo de mi camisa. La encendía cuando sentía que ellos estaban cerca. Al principio, solo grababa fragmentos de conversaciones sin importancia. Sus planes para la cena, quejas sobre su trabajo, el tráfico, pero yo era un hombre paciente. He esperado meses a que la madera se seque para poder trabajarla. Sabía esperar. La oportunidad llegó una tarde de martes. Ricardo y Mónica habían llegado de la calle y creían que yo dormía la siesta en mi sillón. Dejé los ojos cerrados y la respiración pausada. La grabadora, pequeña y silenciosa, estaba en el bolsillo de mi bata, justo sobre mi corazón. Empezaron a hablar en voz baja, pero en el silencio de la casa, cada palabra era un trueno. Fue Mónica quien empezó. Dijo que la situación era insostenible, que yo requería cuidados que ellos no podían darme. Era una mentira envuelta en un falso altruismo. La palabra que usó fue profesionales. Ricardo, siempre más práctico, fue directo al grano. Dijo que había estado hablando con un colega sobre los trámites. La primera palabra que me heló la sangre fue poder notarial. Necesitaban mi firma para poder administrar mis asuntos. Así llamaban a la casa que construí, a los ahorros de toda mi vida. Luego vino la segunda estocada. Mónica mencionó un lugar, un asilo en las afueras de la ciudad. Dijo que era un lugar muy bonito, con jardines y enfermeras las 24 horas. Lo describió como un paraíso, pero yo sabía que para mí sería una prisión. Y entonces Ricardo pronunció la frase que lo sentenció todo. Dijo que con el poder notarial y un diagnóstico médico que confirmara mi incapacidad, podrían vender la casa sin problemas, que el mercado inmobiliario en Puebla va en un buen momento y que podrían sacar una buena suma que les permitiría pagar el asilo por unos años y les dejaría una ganancia. No se trataba de mí nunca, se trataba del dinero, se trataba de ladrillos y metros. Mi vida, mi legado, el amor de Elena impregnado en cada pared, todo reducido a una transacción. Permanecí inmóvil, fingiendo el sueño más profundo de mi vida, mientras por dentro el volcán finalmente hacía erupción. Pero no fue una erupción de furia ciega, fue una erupción de claridad. Ya no había dudas, no había espacio para la esperanza de estar equivocado. Tenía la prueba, sus voces, sus planes, su codicia, todo estaba guardado en el pequeño aparato. Descansaba sobre mí. Esa noche pasé horas escuchando la grabación una y otra vez en la soledad de mi cuarto, con los audífonos que Isabela me había traído. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la imagen que yo tenía de mi hijo, pero también era un ladrillo más en el muro de mi resolución. Ya no había vuelta. Al día siguiente pondría en marcha la segunda parte de mi plan. De acuerdo. Aquí tienes la tercera parte de la historia. Ahora, con la evidencia en su poder, Arturo da el paso más importante. Buscar ayuda y empezar a construir su contraataque. El peso de la grabadora en mi bolsillo se sentía como el de una piedra y una pluma al mismo tiempo. Era la carga de la traición de mi hijo, pero también la ligereza de tener la verdad de mi lado. Sabía que no tenía tiempo que... Ricardo era un hombre de acción cuando el dinero estaba de por. No tardaría en traer a un médico cómplice o a un notario con papeles listos para firmar. Tenía que moverme primero, y para eso necesitaba a Ramiro. Ramiro no era solo el mejor abogado de Puebla, era mi compadre, mi amigo del alma desde que éramos unos muchachos. Pateábamos un balón de trapo en las calles sin pavimentar. Él conoció a Elena incluso antes que yo. Sabía de nuestros sueños. Si había un hombre en este mundo en quien podía confiar, era él. Pero,
cómo llegar a su despacho en el centro sin levantar sospechas. El viejo senil que yo interpretaba no podía simplemente tomar un taxi e ir a ver a un abogado. La solución, una vez, llegó con el rostro de mi nieta. Cuando Isabela vino a verme ese fin de semana, puse mi cara más melancólica. Le dije que me sentía encerrado, que extrañaba el olor de la madera vieja y el barniz. Con una voz que pretendía ser débil y confusa, le pregunté si recordaba el taller de un viejo amigo mío, don Anselmo, que estaba cerca de la iglesia de Santo Domingo. Era una mentira, por supuesto. El taller de don Anselmo había cerrado hacía 20 años, pero el despacho de Ramiro estaba casualmente justo enfrente de esa iglesia. Isabela, en su infinita bondad, me dijo que un poco de aire fresco me haría bien y que le encantaría llevarme a pasear por el centro histórico. El plan estaba en marcha. Le dije a Mónica que Isabela me llevaría a tomar el sol al parque, y ella apenas me dedicó una mirada, más interesada en una revista de modas que en el paradero de su suegro. El viaje en coche con Isabela fue un bálsamo y una tortura. Su conversación era pura y genuina. Me hablaba de sus clases en la Facultad de Derecho, de sus sueños de defender a la gente humilde. Cada palabra de ella era un recordatorio de lo que su padre debería haber sido. Me sentía culpable por usar su bondad. Sabía que lo hacía para proteger el legado que un día también sería suyo. Cuando llegamos cerca de la iglesia, le pedí que me esperara en una banca del atrio. Quería entrar a rezar un momento. «Claro, abuelo, tómate tu tiempo», me dijo, sonriendo, con el corazón latiéndome con fuerza. Crucé la calle y entré en el viejo edificio donde Ramiro tenía su despacho. La secretaria, una mujer mayor que me reconoció al instante, me miró con sorpresa. Le dije que necesitaba ver a Ramiro, que era urgente. Mi amigo salió de su oficina al oír mi voz. Su rostro se transformó al verme. Primero, la alegría de un viejo amigo, y luego, una profunda preocupación. «Arturo, ¿qué te pasa? Te ves abatido». Me hizo pasar y cerró la puerta. Por un momento las palabras no me salían. El simple hecho de estar en un lugar seguro, con alguien que me miraba como a un igual, hizo que la coraza que había construido se agrietara. Con la voz temblorosa le conté todo, la frase de Mónica, mi decisión de fingir, las semanas de desprecio y finalmente la conversación que había grabado. Saqué la pequeña grabadora y los audífonos de mi bolsillo. «Necesito que escuches esto, compadre», le dije. Mientras Ramiro escuchaba, su rostro pasó de la incredulidad al asco y finalmente a una furia fría y controlada. Se quitó los audífonos y se quedó en silencio por un minuto entero, nudillos blancos de apretar los puños sobre su escritorio. Luego me miró, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio dolor, mi propia rabia. Dijo que en 40 años de carrera había visto mucha miseria humana, pero pocas cosas tan viles como un hijo planeando fríamente cómo despojar a su padre. No hubo juicio, no hubo preguntas sobre por qué había esperado, solo hubo apoyo incondicional. Fue él quien le puso nombre a mi sentimiento. Me dijo: «Esto no es venganza, Arturo, es justicia, es la defensa de tu dignidad». Y en ese momento supe que había hecho lo correcto. Le expuse mi idea. No quería simplemente quitarles el dinero. Eso sería rebajarme a su nivel. Quería hacer algo más grande. Quería transformar su codicia en algo bueno, en algo que honrara la memoria de Elena. Fue entonces cuando nació la idea de la Fundación Elena Vargas, una fundación sin fines de lucro dedicada a dar becas y apoyo a jóvenes artesanos de Puebla, carpinteros, alfareros, tejedores, jóvenes con talento, pero sin recursos, jóvenes como yo lo fui alguna vez. Usaríamos mis ahorros y el valor de la casa para crear un fondo perpetuo. La casa, nuestro hogar, no sería vendida para pagar lujos vacíos, se convertiría en un taller escuela. El dinero que ellos tanto anhelaban se convertiría en el espejo que les mostraría la pobreza de sus almas. Ramiro se entusiasmó con la idea de inmediato. Dijo que era una jugada maestra, poética y legalmente blindada. Se puso a trabajar en el acto, llamando a su equipo, dictando los primeros borradores para constituir la fundación y transferir todos mis bienes a ella. Me advirtió que sería un proceso rápido, pero que debía seguir actuando. Cada día contaba. Salí de su despacho sintiéndome otro hombre. El peso seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de un propósito inquebrantable. Ya no era solo la víctima, era el arquitecto de mi propio legado. Volví a la iglesia, me senté un rato en una banca para calmar mi espíritu
y luego salí al atrio, donde Isabela me esperaba pacientemente, ajena a la batalla que se estaba librando por ella, por su pasado y por su futuro. Puse mi cara de viejo confundido y le sonreí. El actor había vuelto a escena. Vivir como un actor en mi propia casa se convirtió en una danza peligrosa sobre un alambre muy fino. Cada mañana me levantaba y me ponía la máscara del anciano desvalido. Era un esfuerzo monumental. Tenía que recordar estar olvidado. Tenía que forzar una mirada vacía cuando mi mente estaba trabajando a toda velocidad, analizando cada gesto de Ricardo y Mónica. El silencio era mi mayor aliado y mi peor enemigo. En mis silencios fingidos, ellos veían la confirmación de mi demencia. En mis silencios reales, yo planeaba cada detalle del jaque mate que se avecina. Para ellos, yo era un libro con las páginas en blanco, sin darse cuenta de que en cada una de ellas yo estaba escribiendo su sentencia. La impaciencia de Ricardo y Mónica crecía cada día. Se sentía en el aire, en la forma en que suspiraban cuando yo tardaba en responder, en la manera en que intercambiaban miradas por encima de mi cabeza. Una tarde, Ricardo se acercó con una carpeta y una pluma. Su voz era un aceite espeso y falso. Me dijo que eran solo unos papeles para actualizar el seguro de la casa, una simple formalidad. El corazón me dio un vuelco. Sabía que era la primera estocada, el primer intento de conseguir mi firma. Miré los papeles con mi mejor expresión de ineptitud. Pasé las hojas como si fueran un idioma desconocido. Le dije que las letras bailaban, que no encontraba mis lentes, aunque los llevaba colgados del cuello. Luego dejé que mi mano temblara violentamente al intentar sostener la pluma. «No puedo, hijo. La mano no me obedece hoy», le dije, con una voz quebrada que me salió del fondo del alma. Vi la frustración cruzar su rostro como una sombra. Le dijo a Mónica que tendrían que buscar otra manera. Esa noche, la grabadora capturó su conversación. Hablaban de un médico que podría certificar mi incapacidad mental, haciendo innecesaria mi firma. Estaban acelerando su plan, y yo el mío. Pero el peligro no venía solo de ellos. Venía también de los ojos inteligentes y compasivos de Isabela. Ella no me miraba como a un caso perdido. Me miraba como a su abuelo, y empezó a notar las grietas en mi actuación. Un día, mientras me ayudaba a regar las rosas de Elena, me tomó la mano, me miró fijamente y me dijo en voz baja: «Abuelo, a veces cuando crees que nadie te ve, tu mirada cambia. Se vuelve clara, como la de antes. Siento que entiendes mucho más de lo que nos dejas ver». El mundo se detuvo. Mentirle a Ricardo y a Mónica era un acto de justicia, pero mentirle a ella se sentía como una traición. Quise abrazarla y contarle todo, decirle que lo hacía por ella, por nuestro futuro, pero no podía. Involucrarla sería ponerla en medio del fuego cruzado entre sus padres y yo. Era una carga que no merecía. Así que recurrí a mi personaje. Parpadeé, la miré con confusión y le pregunté si ya era hora de la merienda. Vi la decepción en sus ojos. Se retiró en silencio. Esa fue la mentira que más me dolió. El sacrificio más grande de mi plan. El punto de quiebre estuvo a punto de llegar. Una mañana de jueves, yo estaba en el patio, fingiendo dormitar al sol. Mónica, con la excusa de organizar mi cuarto, estaba dentro, y yo sabía que organizar era su código para registrar. La vigilaba por el rabillo del ojo a través del reflejo del cristal de la ventana. La vi abrir los cajones de mi cómoda, donde guardaba la pequeña grabadora escondida en un par de calcetines de lana. El pánico me recorrió como una descarga eléctrica. Tenía que hacer algo. Con un movimiento que me costó un dolor real en la espalda, me levanté bruscamente, tropecé con una maceta y caí al suelo con un gemido. Fue un escándalo. Mónica salió corriendo, asustada. Ricardo bajó de su despacho. Por unos minutos toda la atención estuvo sobre mí, el viejo torpe que se había caído. Mientras Ricardo me ayudaba a levantarme, con Mónica revoloteando y hablando de lo peligroso que era que yo estuviera solo, supe que la grabadora estaba a salvo. La caída me dolió, pero el alivio fue mucho mayor. En medio de ese torbellino de tensión doméstica, recibía llamadas secretas de Ramiro a un pequeño teléfono prepago que me había dado y que yo guardaba en el fondo de mi vieja caja de herramientas
en el cobertizo. Cada llamada era un soplo de esperanza. La fundación ya está legalmente constituida, Arturo, me dijo en una de esas llamadas. Eres el presidente vitalicio, pero el patrimonio ya no es tuyo, es de la fundación. Y una semana después, la llamada final. Todo está listo. La casa, las cuentas bancarias, cada centavo. Todo ha sido transferido legalmente a la Fundación Elena Vargas. Ya no posees nada a tu nombre. La trampa está puesta, compadre. Ahora solo tenemos que esperar a que los ratones intenten robar el queso. Colgué el teléfono y me quedé mirando mis manos. Las mismas manos que construyeron esta casa ahora la habían salvado. Una calma fría se apoderó de mí. El miedo se había ido. Solo quedaba la espera. El acto final de mi obra estaba por comenzar. Y yo, el viejo senil, estaba listo para ocupar el centro del escenario. Pasaron 2 semanas de una calma tensa, una quietud que precede a las grandes tormentas. Yo seguía con mi actuación, y ellos con la suya. Fingían una paciencia y un cuidado que se sentía más frágil cada día. Sabía que estaban moviendo sus hilos por detrás, probablemente presionando a ese médico del que habían hablado. La espera era una tortura, pero Ramiro me había insistido en que debíamos dejar que ellos dieran el último paso, que se expusieran por completo, y finalmente lo hicieron. Fue un viernes por la tarde. El sol se filtraba por las ventanas, llenando de una luz dorada la sala, que pronto se convertiría en un campo de batalla. Llegaron juntos, Ricardo y Mónica, pero no venían solos. Detrás de ellos entró un hombre de mediana edad, con un maletín de cuero y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El médico. Lo presentaron como el doctor Salgado, un amigo de la familia que había venido a hacerme una visita informal. La mentira era tan burda que casi me río en sus caras. Me sentaron en mi sillón como a un acusado en el banquillo. El doctor comenzó su evaluación. Eran preguntas humillantes, las mismas que se le hacen a un niño pequeño. Me pidió que dibujara un reloj que restara de 7 en 7, que repitiera 3 palabras. Yo jugué mi papel a la perfección. Miré el papel en blanco con una angustia fingida. Dije que no recordaba los números. Cuando me pidió las 3 palabras que me había dicho un minuto antes, casa, perro, árbol, lo miré con los ojos vacíos y le pregunté si Elena ya había vuelto del mercado. Vi cómo Ricardo y Mónica intercambiaban una mirada de confirmación por encima de la cabeza del doctor. Estaban obteniendo exactamente lo que habían pagado. Mientras el doctor hacía anotaciones en su libreta con un aire de grave importancia, yo los observaba. Veía a mi hijo Ricardo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta en esta misma calle, ahora mirándome con una fría impaciencia, esperando el veredicto que le permitiría deshacerse de mí. Veía a Mónica, revisando su reflejo en la pantalla de su teléfono, más preocupada por su apariencia que por el hombre cuya vida estaban a punto de destrozar. En ese momento no sentí odio, sentí una lástima inmensa y profunda. Una pena por el hijo que había perdido, por el hombre vacío en que se había convertido. Construí mi casa con mis manos para albergar a mi familia, no para financiar su codicia, y ellos nunca lo entendieron. Después de unos 15 minutos de farsa, el doctor Salgado cerró su libreta. Se dirigió a Ricardo y Mónica, ignorándome por completo, y sentenció con voz solemne que mi estado de demencia senil era avanzado y que por mi propia seguridad necesitaba supervisión constante en un entorno especializado. Era la luz verde que esperaba. Ricardo carraspeó y sacó una carpeta de su maletín. La puso sobre la mesita de centro. «Papá», dijo, con una voz que pretendía ser compasiva, «hemos encontrado un lugar maravilloso para ti. Se llama el Hogar del Buen Reposo. Tienen jardines, actividades, estarás muy bien atendido». Mónica añadió que irían a visitarme todos los fines de semana. La promesa sonó tan hueca como sus corazones. Abrieron la carpeta. Dentro no solo estaba el folleto brillante del asilo, sino también los documentos para mi internamiento. Fue en ese preciso instante cuando Mónica me acercaba una pluma para que firmara un papel que yo supuestamente no podía entender, que la puerta principal se abrió. Era Isabela. Entró sonriente, diciendo que su última clase se había cancelado y pensó en venir a darme una sorpresa. Pero su sonrisa se congeló en su rostro al ver la escena. Nosotros 3, el médico con su maletín, la carpeta abierta sobre la mesa, su mirada, la mirada inteligente y receptiva,
Lo captó todo en un segundo. Se le ensombreció el rostro. Preguntó qué estaba pasando. Su voz, joven y clara, cortó la atmósfera viciada de la habitación. Mónica intentó restarle importancia, diciendo que solo hablaban de opciones para mi futuro, pero Isabela no le creyó. Se acercó a mí, se arrodilló a mi lado y me tomó la mano. «¿Qué te están haciendo, abuelo?», me susurró, y en su voz había una furia protectora que me conmovió hasta los huesos. Ricardo, perdiendo la paciencia, le dijo con dureza que no se metiera, que eran asuntos de adultos y que ella no entendía la gravedad de la situación. Le dijo que su abuelo ya no era el hombre que ella recordaba y que estaban haciendo esto por su bien, y entonces pronunció las palabras que serían su perdición. Se volvió hacia mí, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Vamos, papá, es hora de irnos. Prepara una maleta pequeña. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás a partir de ahora». Esa fue la señal, el momento que había estado esperando durante meses. Lentamente, muy lentamente, levanté la cabeza, dejé de encorvarme. Mi mano, que antes temblaba, se quedó quieta y firme. Miré a Ricardo, pero esta vez no con los ojos vacíos y perdidos del anciano senil. Lo miré directamente, con toda la claridad, toda la pena y toda la furia helada que había acumulado. Mi voz, cuando hablé, no fue el murmullo débil que habían estado escuchando, fue la voz del maestro carpintero, la voz del padre que era, fuerte, clara y resonante. «No, hijo», dije, «no me voy a ninguna parte, pero ustedes sí». El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, denso, y estaba cargado con el presagio de la tormenta que por fin estaba a punto de desatarse. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de una mosca junto a la ventana. Fue un silencio de incredulidad. Las caras de Ricardo y Mónica eran un po. La sonrisa condescendiente de mi hijo se había transformándose en una mueca. El rostro de Mónica, siempre tan compuesto, se descompuso en una palidez cerosa. El doctor Salgado, el supuesto amigo, carraspeó y dio un paso atrás, como si de repente se diera cuenta de que el suelo, bajo sus pies, era un campo de minas. La única que se movió fue Isabela. Sus ojos, enormes y llenos de lágrimas, viajaron de mi rostro, ahora firme y sereno, al de sus padres, descompuestos por el pánico, y en su mirada vi el amanecer de la comprensión y el horror. Me levanté de mi sillón, no con la dificultad del anciano que había estado interpretando, sino con la solidez de un roble. Cada movimiento era deliberado, cargado con el peso de meses de engaño y dolor. Me acerqué a la mesita de centro, tomé la carpeta con los papeles del asilo y la cerré con un golpe seco que sonó en toda. «Creo que esto no será necesario», dije, con una calma que los aterrorizó más que cualquier grito. Me dirigí primero a Mónica. La miré directamente a los ojos y ella fue incapaz de sostenerme la mirada. «Recuerdo cada palabra, Mónica, lo que dijiste esa noche en la cena. Ya ni siquiera recuerda su propio nombre. Lo susurraste, creyendo que yo no podía oírte, pero lo oí. Y ese día decidí darles exactamente lo que querían ver. Luego giré mi cabeza hacia mi hijo. La decepción era un sabor amargo en mi boca. Y tú, Ricardo, tú que llevas mi sangre, tu silencio fue más elocuente que su insulto. Tu silencio fue la pala con la que empezaste a cavar mi tumba». Ricardo balbuceó. Intentó formar palabras, excusas. Dijo que era un malentendido, que yo no estaba bien, que estaba confundido. Su voz sonaba débil, patética. «¿Confundido?», repliqué, y por primera vez mi voz se elevó, no con locura, sino con una autoridad que había mantenido dormida por demasiado tiempo. «No, hijo, nunca he estado más lúcido en mi vida. He estado observando, escuchando». Metí la mano en el bolsillo de mi bata y sacadora. Sus ojos se clavaron en el diminuto objeto como si fuera una serpiente venenosa. «Ustedes hablan mucho cuando creen que el viejo está durmiendo», dije, mientras conectaba la grabadora a un pequeño altavoz portátil. Isabela me había para mi cumpleaños y que yo, supuestamente, nunca había aprendido a usar. Presioné el botón de reproducir y entonces la sala se llenó de sus propias voces. La voz suntuosa de Mónica hablando de un asilo muy bonito. La voz práctica y fría de Ricardo discutiendo el poder notarial y la venta de la casa. Y la frase que fue el clavo final en su ataúd: «Nos dejaría una ganancia considerable».
Isabela soltó un sollozo ahogado y se tapó la boca con las manos, mirando a sus padres como si fueran monstruos. Mónica se derrumbó en el sofá con el rostro entre las manos. Ricardo, pálido como un muerto, gritó que lo apagara, que eso era ilegal. No tan ilegal como intentar declarar incapacitado a tu propio padre para robarle, ¿verdad, Ricardo? Le respondí, dejando que la grabación continuara hasta el final. El doctor Salgado, sin decir una palabra, recogió su maletín y se escabulló por la puerta como la rata que era. Cuando la grabación terminó, un nuevo silencio cayó. Pero este era diferente. Era el silencio de la derrota, el silencio de la vergüenza. Fue entonces cuando les di la estocada final. Pero llegan tarde, dije, con una voz tranquila. Llegan muy, muy tarde. Ricardo me miró sin comprender. Hace 3 semanas, continué, saboreando cada palabra. Con la ayuda de mi buen amigo y abogado, Ramiro, constituí una fundación, la Fundación Elena Vargas. El nombre de su madre, pronunciado en voz alta, pareció golpearlos físicamente. Todo mi patrimonio, cada centavo de mis ahorros y, por supuesto, esta casa, ya no me pertenecen. Le pertenecen a la fundación. Una fundación dedicada a ayudar a jóvenes artesanos sin recursos a cumplir sus sueños. Les expliqué cómo el dinero que ellos planeaban usar para comprarse lujos y deshacerse de mí, ahora serviría para comprar herramientas, pagar estudios y dar un futuro a docenas de jóvenes poblanos. Les detallé cómo esta casa, nuestro hogar, se convertiría en un taller y una sala de su herencia, la que daban por sentada, se había transformado en la esperanza de otro. Se quedaron sin palabra, con los ojos vacíos, viendo cómo el castillo de naipes de su codicia se derrumbaba frente a ellos. Fue entonces cuando lo entendí, con una claridad meridiana, y se lo dije. El dinero que tanto anhelaban se convirtió en el espejo que finalmente les mostró la pobreza de su alma, y en ese espejo, lo único que vieron fue su propio y patético reflejo. Estaban en la ruina, no solo financiera, sino moral, y lo más terrible de todo es que acababan de darse cuenta. El silencio que quedó tras mi revelación fue el de un cementerio. Ricardo y Mónica se quedaron paralizados, procesando la magnitud de su derrota. No solo habían perdido la casa y el dinero, sino que lo habían perdido todo de una manera que los dejaba expuestos y humillados. La primera en reaccionar fue Mónica. Su rostro, antes pálido de shock, se contrajo en una máscara de arrepentimiento tan falsa como sus sonrisas anteriores. Se acercó a mí, intentó tomar mi mano, pero la retiré. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de cocodrilo, aceitosas y transparentes. Empezó a hablar del estrés, de la presión, de lo preocupados que estaban por mí y de cómo todo había sido un terrible malentendido. Dijo que me amaba como a un padre, que siempre me había respetado. Cada palabra era una mentira tan evidente que me provocaba náusea. Luego fue el turno de Ricardo. Se recompuso como pudo y se paró frente a mí, intentando adoptar una postura de hijo arrepentido. Me llamó papá, con una voz temblorosa que no había usado en años. Dijo que había cometido el peor error de su vida, que se había dejado llevar por las malas ideas, por el pánico. Me pidió perdón. Me suplicó que lo perdonara, que podíamos arreglarlo. La palabra arreglarlo flotó en el aire, delatándolo. No quería arreglar mi corazón roto, ni la confianza destrozada. Quería arreglar la transferencia de fondos. Quería una forma de revertir la creación de la fundación. Su arrepentimiento no nacía del amor, sino de la calculadora que tenía en lugar de corazón. Los escuché en silencio, sin interrumpirlos, dejando que se hundieran más y más en el fango de sus propias mentiras. Cuando terminaron, la sala quedó en un silencio expectante. Me miraban con una esperanza patética, como si un par de frases ensayadas pudieran borrar meses de crueldad y planificación. Los miré, primero a ella, luego a él, y con una voz tranquila, sin un atisbo de ira, les di mi respuesta final. Su error, comencé, no fue querer mi dinero. La codicia es una miseria humana, triste pero común. Su error, su verdadero pecado, fue mirarme y no ver a una persona. Fue verme como un estorbo, un mueble viejo que había que sacar de la casa para poder venderla. Me sentenciaron a muerte en vida para acelerar una herencia. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras los aplastara. Ustedes no perdieron una herencia hoy. El dinero va y viene.
Ustedes perdieron un padre y un abuelo, perdieron el respeto de su propia hija, y esa pérdida, a diferencia del dinero, es para siempre. No hay nada que arreglar, Ricardo. El jarrón que se rompe nunca vuelve a ser el mismo, y ustedes hicieron añicos la confianza y el amor que les tenía. Vi cómo la última chispa de esperanza se extinguía en sus ojos. Se dieron cuenta de que no había negociación posible, no había vuelta atrás. Con la misma calma, me dirigí hacia la puerta principal y la abrí de par en par. La luz del atardecer entró, dibujando un rectángulo dorado en el suelo. La puerta por la que entraron sigue abierta, dije sin levantar la voz. Por favor, váyanse. No fue una orden gritada, sino una constatación. Ya no pertenecían a este lugar. Mónica, sin decir una palabra más, tomó su bolso y salió casi corriendo, con el rostro cubierto de vergüenza. Ricardo se quedó un segundo más, mirándome, quizás buscando un último resquicio de debilidad en mí. No lo encontró. Luego miró a su hija. «Isabela, vámonos», le ordenó. Fue el momento de la verdad para mi nieta. Isabela, que había permanecido en silencio, llorando en silencio, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se puso de pie. Se acercó a sus padres, pero se detuvo a 1 metro de distancia. Su voz, aunque temblorosa, era firme. «No», dijo, «yo me quedo con mi abuelo». Luego miró a su padre directamente a los ojos. «Siento tanta vergüenza de ustedes en este momento, tanta vergüenza». Esa fue la última sentencia. Ricardo bajó la cabeza y, sin decir más, salió por la puerta, cerrándola suavemente detrás de él. Y entonces el silencio regresó. Me quedé de pie en medio de la sala, escuchando el sonido del coche al arrancar y alejarse. La adrenalina que me había sostenido comenzó a desvanecerse y en su lugar sentí un cansancio profundo, un dolor sordo en el alma. Había ganado, había recuperado mi casa, mi dignidad, pero a un costo terrible. Había perdido a mi hijo. Caminé hasta un viejo retrato en la pared, una foto de Ricardo cuando tenía 10 años, sonriendo sin un diente, con los brazos alrededor de mi cuello. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, la lágrima del padre, no la del estratega. En ese momento de victoria y pérdida, sentí una mano pequeña y cálida en mi brazo. Era Isabela. No dijo nada, simplemente se quedó a mi lado. Su presencia era un ancla en mi tormenta. El silencio en la casa ya no era el de la soledad o el desprecio, era un silencio de paz, el silencio del después. Ha pasado 1 año desde aquel día, 1 año desde que la tormenta pasó y dejó tras de sí la calma. La casa, que durante tanto tiempo fue un mausoleo de silencios y recuerdos tristes, hoy respira de nuevo. Ya no huele a desinfectante y a soledad. Huele a madera de cedro, a barniz fresco, a café recién hecho. El sonido de los martillos y las sierras ha reemplazado los susurros y las discusiones. Las risas de los jóvenes aprendices que van y vienen por el patio han ahuyentado para siempre a los fantasmas del desprecio. La Fundación Elena Vargas es una realidad vibrante y ruidosa, y este hogar, que casi me fue arrebatado, es ahora su corazón latente. Yo ya no soy el viejo que espera el final de sus días. Soy don Arturo, el maestro. Cada mañana me levanto, no por obligación, sino con un propósito. Me pongo mi viejo delantal de cuero, ese que Elena me remendó tantas veces, y bajo al taller que hemos montado en el gran salón. Allí me esperan muchachos y muchachas con los ojos llenos de sueños y las manos ansiosas por aprender. Les enseño a sentir la veta de la madera, a respetar la herramienta, a tener la paciencia que requiere crear algo hermoso y duradero. Les enseño el oficio que me dio todo en la vida. En sus rostros concentrados, en su progreso, encuentro una alegría y una satisfacción que ningún dinero podría comprar. Mis manos, esas que mi hijo consideraba inútiles, ahora están ocupadas construyendo futuro. Isabela es el motor de todo esto. Estudia Derecho por la mañana y por la tarde es la administradora, el alma y el corazón de la fundación. Se encarga de los papeles, de buscar a los muchachos en los barrios más humildes, de organizar las exposiciones para vender sus trabajos. La relación que tenemos es el tesoro más grande que me ha dejado esta vida. Hablamos durante horas. La escucho, escucha. En sus ojos no veo a un anciano, veo a su abuelo. Y yo en los suyos no veo solo a mi nieta, veo la promesa de un mundo más justo, la prueba de que la bondad puede florecer incluso en el terreno más árido. Ella es la verdadera heredera de Elena, la portadora de su espíritu generoso. ¿Pienso en Ricardo? Sí.
A veces, por la noche, el recuerdo duele. Pienso en el niño que crié, no en el hombre que me traicionó. Me han dicho que él y Mónica se mudaron a otra ciudad, que vendieron su lujoso apartamento. Su codicia los llevó a la ruina de formas que nunca imaginaron. No siento alegría por su desgracia, solo una profunda tristeza. Le pido a Dios que algún día encuentren el camino de regreso, no hacia mí, sino hacia ellos mismos, hacia algo que se parezca. Pero he aceptado que su camino ya no es el mío. Mi familia ahora es esta, la que elegí, la que me eligió, la que se construye cada día con respeto, con cariño y con un propósito en común. He querido compartir esta historia, mi historia, que es tan real como la madera que toco, no por alimentar el rencor, sino para que mi voz le dé fuerza a otros que quizás hoy se sienten invisibles, como yo me sentí, para decirles que la dignidad no tiene precio y que nunca es tarde para reclamarla. La vida puede arrinconarnos, la soledad puede parecer un pozo sin fondo, pero siempre, siempre hay una forma de volver a empezar. A veces, mayor victoria no es ganar una batalla contra otros, sino ganar la paz con uno mismo. Yo la he encontrado aquí, entre el serrín y la esperanza. Gracias por escucharme hasta el final. Ha sido un largo y doloroso viaje, y me reconforta saber que no lo he recorrido solo. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo me han acompañado con su silencio y atención. Si mi testimonio los ha conmovido, los invito a suscribirse a este canal, porque aquí ninguna historia de nuestros mayores será olvidada. Por favor, déjenme un comentario contándome desde dónde me escuchan. Saber que estamos conectados de alguna manera hace que el mundo se sienta un lugar un poco más cálido.